Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos otro programa más del amor sobrenatural de Dios. El programa 93. Como todos los días, hoy grabamos en español, inglés y portugués. Próximamente pues estaremos grabando con traducción en ucraniano, ruso, húngaro, hebreo y así sucesivamente, según la gracia del Espíritu Santo de donde Dios nos vaya llevando a nivel mundial, vamos a ir adicionando otros idiomas. El Espíritu Santo, desde el día 1, y siempre lo decimos en todos los programas, ha querido preestablecer precisamente esta interacción entre Dios y tú. Por una interacción en el entendimiento de que Dios no es lo que tú entiendes que es. De que Dios no es lo que tú preestableces que es. De que Dios no es lo que te enseñaron las religiones, las dogmas y doctrinas. Y de lo que tú has preestablecido en ti por un sinnúmero de factores que han impactado tu vida. Y cada vida es diferente, porque cada vida ha sido sometida a, a una educación diferente, a una influencia cultural diferente, a una influencia familiar diferente, pero todo parte del pecado original. Todo parte de ese pecado original que fue evolucionando, como hemos dicho siempre, mutando, y que fue transformándose y disfrazándose en tu vida y en la mía. Yo le he dicho, yo soy un testimonio vivo de lo que verdaderamente es Dios, de lo que Dios me ha enseñado en el corazón, espíritu y alma, de lo que Dios me ha revelado y de cómo Dios establece una interacción unipersonal, una interacción fuera de todo contexto, una interacción diferente. Y yo te puedo decir, porque yo fui inconverso, yo fui una persona atada completamente al mundo, yo fui una persona completamente rendida, ¿ok? Completamente rendida a lo que dictaba el mundo. Golpeado, igual que fuiste golpeado tú en tu niñez, en tu crianza, en tu educación, en esa presión social en todos los niveles. Pero Dios, cuando quiere interactuar contigo, quiere primero sacarte de la carne. Quiere decirte, yo te saco de la carne, yo te saco de todo eso que te impide ver verdaderamente quién soy yo. De que te impide ver cómo soy yo. Que te impide entender qué yo quiero de ti. Yo te demuestro lo que tú eres en el pecado. ¿Por qué tú eres lo que eres? ¿Por qué tú pecas como tú pecas? ¿Por qué tú me rechazas de la manera que tú me rechazas? Y yo te llevo fuera de la carne. Y en el espíritu te demuestro quién tú eres, dónde tú estás parado hoy y a dónde vas con el estilo de vida que quieres llevar. Y hoy el Espíritu Santo te dice, confía en mí. Y este es un mensaje que es para todos. Para toda la creación. Para la creación inconversa, enemiga de Dios. Y para la creación que se dice ser hijo de Dios,
y no es verdaderamente hijo de Dios. Son tan enemigos de Dios como lo es el inconverso. Porque el solo hecho de tú llevar una vida fuera de la voluntad de Dios te convierte en enemigo de Dios. Y Dios no preestablece una sentencia sobre ti por hechos o por acciones aisladas. No. Dios preestablece una sentencia sobre ti porque conoce tu corazón. Porque la esencia de tu corazón, espíritu y alma están totalmente apartados de Dios. Porque Dios entiende que tu corazón, espíritu y alma están rendidos al legalismo ritualista, religioso, dogmático, doctrinal, fuera completamente de la esencia de Dios. Y como yo les dije, yo era uno de esos. Yo fui primero inconverso, católico, estudié en escuelas católicas. Después fui evangélico, bautista, por 20 y pico años. Y en ambas experiencias, Dios pudo irme mostrando la vivencia de lo que es la ritualidad, la emocionalidad y la mentira en el descansar en una falacia que en vez de agradar a Dios, me agrada a mí como ser humano. Y aquí viene el punto de lo que el Espíritu Santo hoy quiere decirte. A mí no me preocupa el que tú creas o no creas en las palabras que te estoy diciendo, porque yo soy un siervo inútil. El siervo inútil es aquel que obedece a su padre y que sirve como instrumento para ser usado por el Espíritu Santo. Eso soy yo. Aquí es el Espíritu Santo que convence. El Espíritu Santo sabe a quién esta palabra le va a llegar. El Espíritu Santo cambia, restaura, transforma el corazón, el espíritu y alma de quien Él quiere llegar. Y hay que enfocar, como está diciendo en este momento el Espíritu Santo, cuál es la realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad donde tú te encuentres? En el encasillamiento que tú te encuentres. Como inconverso, enemigo de Dios, o como religioso, enemigo de Dios. Y en esto saco a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son aquellos que están pasando por el proceso de santificación y que están en el proceso de crecimiento en el pacto. Hemos hablado lo que es el pacto. ¿Por qué es el pacto? ¿Para qué es el pacto? La reconciliación de Dios con su humanidad no es exclusiva y no fue diseñada para ninguna religión, ni para la carne. La creación fue diseñada por Dios para adorar a Dios a su imagen y semejanza. Tú y yo estamos en el mundo por un propósito de Dios. Y porque nosotros fuimos
creados a imagen y semejanza de Dios. El solo hecho de entender que la imagen de Dios es pureza, que la imagen de Dios es todo lo que significa la oposición al pecado, a la caída, a la mentira, a lo que estamos viviendo hoy en el mundo. En tal sentido, fuimos creados a la imagen de Dios para adorar a Dios. Y fuimos creados en la semejanza para en esa perfección de Dios recibir las bendiciones de Dios. En todo lo que significa Dios. Amor, templanza, mansedumbre, discernimiento, sabiduría. Revelación espiritual, madurez espiritual. Obediencia espiritual. Y cuando nosotros somos llamados y alertados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, es porque Dios quiere salvarnos. Simplemente. Es porque la esencia de Dios en pureza y santidad, cuando se te es revelado, cuando Dios mismo te dice, yo te voy a revelar. Yo te voy a sacar de esos conceptos carnales y de esa manera de pensar y vivir que nada tienen que ver conmigo. Cuando entendemos la realidad de la creación de Dios, entendemos que la creación de Dios no fue estipulada ni diagramada. En el punto de vista humano, en la consideración y determinación del hombre, porque Dios no es humano. Y cuando nosotros entendemos por revelación del Espíritu Santo, ahí llegas a comprender la magnitud de la deidad de Dios. Ahí llegas a entender quién es Dios, cómo es Dios. Y comprendes la justicia de Dios. Para mí fue imposible entenderlo en la carne. Fue imposible. Hasta que ese día Dios me dice, ¿tú verdaderamente quieres seguirme? Óigame las palabras, verdaderamente quieres seguirme. Es porque no lo estaba siguiendo. Y en verdad, yo sentía lo que tú sientes cuando te miras al espejo, cuando te acuestas en la cama, cuando repasas las acciones del día, cuando te confrontas a ti mismo, a ti misma, y sientes un vacío muy grande, un vacío que no tiene explicación en tu carne, pero claro que tiene explicación, porque tú no fuiste creado ni creada para llenar huecos efímeros, huecos transitorios en tu vida. ¿O es que tiene lógica que tú acumules cosas materiales, que hayas llevado una vida en contra de tu Creador, en contra total de tu Creador? Al final no te llevas nada. Y que esa vida en contra de tu Creador te sentencie eternamente en el infierno. Y para aquellos
que pueden pensar que el infierno y el cielo es cosa de religión, no se equivoquen, no se equivoquen, porque nada tiene que ver Dios con religión. Y es precisamente en ese sentido que el Espíritu Santo te dice hoy, confía. Confía sobre lo que no entiendes, sobre lo que no comprendes. Y es precisamente el mismo Dios que te va a convencer, el mismo Dios que en esa habitación, que en ese momento tuyo de soledad con Dios, te dice, confía en mí. En esa parte que Dios te revela lo que tú eres. En esa parte que tú dices, pero ¿cómo? Porque es tu creador, porque conoce todo lo de ti. Conoce tus caídas, conoce tu pecado y conoces el por qué tú pecas. Y también conoce a dónde te quiere llevar. Dios ve lo que tú no ves. Dios va donde tú no puedes ir. De hecho, ninguna religión, ni el yin yang, ni el yun yun, ni nada de lo que tú buscas para llenar ese hueco espiritual, te lo puede dar ninguna religión, ni ninguna secta, ni ningún ejercicio para la estimulación espiritual hecha por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ir donde va Dios. Porque el hombre no fue creado para manejar sus sentimientos espirituales en la carne. El hombre fue creado para rendirse a Dios, confiar en Dios y dejar que Dios maneje su vida bajo la imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios te dice hoy, confía en mí. Yo sé por qué tú estás donde tú estás. Yo sé por qué tú estás buscando respuestas en este mundo y no las encuentras. Yo sé por qué tú tratas de hacer lo indecible por tener esa paz espiritual que no tienes. No la llena ni un hijo, ni una hija, ni 20 hijos, ni 10 casas, ni 20 carros, ni 200 títulos, ni muchos trofeos, ni innumerables placas, ni tu cuenta de banco llena, mucho más que eso. Eso es precisamente lo que te da la respuesta a dónde vas a ir. A ese lugar vacío, lleno de dolor, lleno de respuesta, pero multiplícalo infinitamente cuando puedes comparar ese vacío. Cuando puedes entender que no tienes respuesta en ese vacío, que tu vida no te da respuestas. ¿Ok? Y eso es mentira, eso es hipocresía. No, yo me siento bien. Yo soy un buen
abogado, yo soy un buen político, yo soy un buen arquitecto, ingeniero, yo tengo muchos títulos, yo soy un buen doctor, yo tengo muchos títulos, yo he logrado mucho. El yo, es lo que indica el primer paso en tu vacío. El yo. Y ese yo no te puede tapar lo que sientes en la noche cuando estás solita, cuando tu esposo está durmiendo o tu esposa está durmiendo y te ves en el espejo. En esos momentos donde tu corazón, espíritu y alma te dicen, no estamos llenos, no hay una razón que verdaderamente me dé una felicidad plena. Y cuando Dios te dice confía en mí, es que confíes en Dios, porque eres creación de Dios, tú te debes a Dios. Y ese es la primera regla en la sabiduría, tú profesional y tú que tienes todos los títulos. La primera regla en la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el verdadero sabio. Esa es la primera regla en la sabiduría, el temor a Dios. El temor a tu Creador. Y verdaderamente uno de los grandes errores del ser humano es querer tratar a Dios de la boca para afuera con palabras bellas. No, yo no puedo hablar de Dios y decir que tengo temor de Dios, no. No, sí tienes que tener temor de Dios, claro que sí. Claro que tienes que tener temor de Dios. El temor basado en el amor de Dios, el temor basado en el respeto y el temor basado en el entendimiento de que no puedes engañar a Dios y de que no importa lo que tú tires por tu boca, si va en contraposición a lo que es Dios en su esencia, sí tienes que tenerle temor a Dios. Porque la justicia de Dios es inaplacable. ¿Okay? Y sí tienes que tenerle temor a Dios. Claro que sí. No te equivoques. Yo pensaba igual que tú. No, imposible. No, no me hables del... No, Dios. Yo no vislumbro al Dios que no es misericordioso. No, yo no le tengo temor a Dios. Yo no le tengo miedo porque a Dios no se le tiene que tener miedo, sino respeto. No. Sí se le tiene que tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te engañas y llevas una vida en contra de lo que es esencia de Dios, te estás burlando de Dios en su cara. Y tú puedes ser hipócrita contigo mismo, con el que está alrededor tuyo, decir palabras bonitas y lindas. Pero cuando tú conoces a Dios de verdad y entiendes la esencia de Dios, vas a entender que Dios no es un Dios de palabra. Que Dios no es un Dios de pensamientos humanos. Que Dios no es un Dios de hipocresía humana. Que Dios es Dios. Y que Dios te establece claramente su verdad. En el amor y la misericordia, en el amor infinito,
que te demuestra sacando ese amor de interés que tú tienes en tu corazón. Porque no hables hipócritamente, no digas hipócritamente que tú amas a Dios cuando amas al hombre diferentemente. Cuando la que limpia en tu oficina, el que está en el parking de tu oficina, tú lo miras diferente a como miras a tu hijo, a tu papá y a tu mamá. No hables de que amas a Dios cuando amas tu profesión más que a Dios y a tus hijos más que a Dios y a ti mismo y a ti misma más que a Dios. Y tú sabes cuándo tú te vas a confrontar en eso. Porque ese tipo de gente es tan necia y de servil tan dura como lo hicieron los fariseos, que ellos crucificaron a Dios, viendo los milagros, crucificaron al Hijo de Dios. Tú no eres diferente. Tú no eres diferente. Y esta palabra no te va a gustar. ¿Y sabes por qué no te va a gustar? Porque está tocando al espíritu de la carne que tú tienes dentro, que es el que te maneja. Y el Espíritu Santo hoy te dice, yo te convoco esta noche a que te mires en el espejo y que me digas si estas palabras que estás oyendo no son verdad. ¿Sabes por qué? Porque es mejor que la mires ahora, que la analices ahora con toda crudeza, donde todavía estás a tiempo de arrepentirte. Y que no la mires el día que la vas a mirar a la mala en el juicio. Y que ese día vas a entenderlo. Lo que no quisiste entender en la carne, lo vas a entender ese día. Ese día lo vas a entender. Pero ese día no hay un para atrás. Ese día vas a ser sentenciado. Porque tienes que entender qué es vivir bajo la voluntad de Dios. Y para entender qué es vivir bajo la voluntad de Dios, tienes que conocer a Dios. No es lo que te dijo tu cura, tu pastor, tu rabino. ¿Y cuándo Dios fue religión? ¿Quién es Dios? Es Dios. ¿Quién te revela a ti a tu corazón? Es Dios. Tú no te revelas a ti mismo. Esa falacia de la carne. No, yo tengo autoconciencia. Esto no fue diseñado para... El ladrón no puede ser juez. La cabra no puede velar las lechugas porque se las va a comer todas. ¿Usted entiende? ¿Y sabe por qué usted no lo acepta? Por ese orgullo nacido del pecado original, que no le deja ver la verdad. Por eso el Espíritu Santo está diciendo, ven, déjame convencerte. ¿Y sabe por qué se lo digo abiertamente? Porque yo era igual que usted. Yo veía las cosas igualitas que las veía usted. Pero yo salía siempre con un vacío en el corazón. Siempre. Siempre tenía un vacío en el corazón. No había nada de lo que yo hiciese que llenara mi corazón, espíritu y alma. Nada. Por la gracia de Dios, Dios permitió vivir experiencias para traerme de nuevo, pero para traerme verdaderamente a sus pies. No para traerme a la religiosidad donde yo estaba, donde nada podía revelar la esencia de Dios. Cuando Dios te dice toca y abre,
y se te abrirá. Busca y hallarás. Dios quiere mostrarte lo que Él es como Dios. ¿Okay? Cuando Dios preestablece en ti y eso yo lo recomiendo a los hermanos, cuando Dios preestablece en ti ese primer mandamiento, amarme a mí sobre todas las cosas, ese es el punto de partida. Muchos dicen, ¿y cómo yo sé si mi fe es buena o no es buena? Primero, de nuevo, no eres tú que tienes que saber si tu fe es buena o muy buena. Tú no eres quien para medirte a ti mismo, cuanto menos para medir a otros y juzgar a otros. Eres muy dado y muy dada a juzgar a tu prójimo. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Si tú eres un sepulcro blanqueado, blanco por fuera y podrido por dentro. ¿Quién te dio esa potestad? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? ¿Quién eres tú para determinar qué se merece el otro y qué no se merece el otro? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio a ti esa potestad? ¿O es que pretendes ser Dios? ¿Ahora entiendes la esencia de querer ser Dios y vivir una vida en contra de Dios? No es vivir una vida en desobediencia. Eso es parte del pecado, gran parte. La peor parte, que es lo que yo quiero que entiendas, que es lo que está diciendo el Espíritu Santo, es que tú estás haciendo lo mismo que hizo Satanás. Y ayer lo hablamos y hoy el Espíritu Santo vuelve a traerlo. Satanás no tuvo temor de Dios. Satanás confrontó a Dios en el trono. Él no tuvo temor de Dios. ¿Y qué le pasó a Satanás? Fue sentenciado de inmediato. ¿Qué tú haces cuando te conviertes en juez de tus hermanos? ¿O es que tú piensas que Dios no te ve? ¿Es que tú piensas que Dios no conoce tu corazón? ¿A quién tú crees que engañas? ¿Tú crees que te engañan, que engañas a Dios? No. Cuando yo fui confrontado de esa manera, una de las cosas que me enseñó Dios es, desde ese día, no importarme lo que la gente piense. Importarme lo que Dios sabe de mí. Eso es lo que siempre, todos los días, llama mi atención. Lo que Dios sabe de mí. Y eso es lo que tiene que llenar tu corazón. Si tú, hermano y hermana, y este es un ejercicio que no necesitas el fedómetro. No, es un ejercicio sencillo. Si tú en tu corazón te quieres más tú, quieres más tu profesión, quieres más tu ego profesional, quieres más a tus hijos, a lo que tienes que a Dios, tú no tienes a Dios. Tú dices que tienes a Dios. Tú crees que tienes a Dios. Pero te tengo una muy mala noticia. Tú no tienes a Dios. Y porque no tienes a Dios e insistes no tener a Dios, tú no vas a ver a Dios jamás. Y puedes hacerte, como dicen los dominicanos, el chivo loco y la chiva loca.
pero te vas a morir. Y ese día vas a entender. Y si esta palabra no te gusta, vuelvo y lo repito, mayor señal, más grande señal. Cuando verdaderamente busques a Dios de corazón y Dios se te revele, fuera de tu religiosidad y de tu ritualismo, ¿okay? Tú sabes lo que es rendirse de corazón. Tú lo sabes. Porque has pasado muchas, pero le has dado el triunfo a la suerte. Le has dado la victoria a todo el mundo menos a Dios, inclusive a ti mismo. Sin entender que Dios te ha dicho y te sigue diciendo en su silencio, en todo lo que ha dicho esta semana. Confía en mí. Confía en mí porque verdaderamente sin mí no eres nada. Verdaderamente sin mí no vas a caminar a la santidad y a la perfección. Vas a seguir llenando tu vida con triunfos y trofeos que cuando tú te mueras van a ser barridos y van a ser botados y que no te van a traer nada, porque aunque pongan el país, le cambien el país y le pongan tu nombre, eso no te va a librar del infierno. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Tu efemeridad no te va a dar la vida eterna. Y hoy te hago esta pregunta, te dice el Espíritu Santo. ¿A dónde quieres ir? Hay dos escenarios y no te voy a hablar de otra manera. Por algo te dije que confiaras en mí. Hay dos escenarios. Cuando te mueras la vida eterna conmigo en el cielo, o cuando te mueras la vida eterna en el infierno. No hay tres, hay dos. ¿Dónde tú quieres pasar la vida eterna? ¿En el infierno? ¿En el crujir de dientes y dolor eterno y sufrimiento eterno? ¿O en el cielo conmigo? Disfrutando la gloria mía eternamente, en una felicidad inimaginable, incalculable. Te tengo que decir que si no sales de tu religiosidad y de tus parámetros carnales, ritualistas, evangelistas, doctrinales, dogmáticos, hechos por el hombre, no me vas a ver. Porque el pacto no tiene que ver con religión. El pacto tiene que ver con la única oportunidad que yo te doy como mi creación, caída, enemiga mía, para reconciliarte y convertirte en mi hijo. Pero para eso tienes que pagar un precio. El precio de creer, el precio de rendirte y negarte a ti mismo, y el precio de obedecer. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tus logros carnales o tu vida eterna en completa felicidad conmigo en los cielos? Tú eliges. ¿Ya entiendes por qué te digo confía en mí? ¿A dónde tú quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? Nadie te está viendo, solo el Padre y tú. No puedes engañar a Dios. Y tú lo estás oyendo hoy porque tú lo necesitas.
El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que riega. Y el Espíritu Santo es el que recoge. No yo. Yo soy solo un siervo inútil. Eso soy yo. Un siervo inútil. Un siervo inútil que doy testimonio que yo pensaba como tú, que yo vivía como tú, que tuve toda la cantidad de dinero que tú no te imaginas. Y el mundo nada de eso me dio lo que tengo hoy. Nada de eso. Yo quisiera en verdad que tú te salvaras. Porque yo estuve donde tú estás. Por eso más que nada. Y lloro y me preocupo mucho por la gente. Pero Dios me dice que no está en mí. En mí está llevar el mensaje. Porque no quiero que se pierda uno solo, igual que mi padre. No quiero. Y porque sé que lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo en la gente, es un camino al precipicio seguro. Esa es la verdad. No hay otra. No te puedo decir otra. Porque lo que yo percibo y recibo de la interacción con gente es eso. La gente está negada a rendirse a Dios. La gente se rinde a su religiosidad porque es lo más cómodo, lo más fácil creer. Pero eso no te va a salvar. Si no hay quien te haya dicho eso, te lo digo hoy. Eso no te va a salvar. Hay dos maneras de verlo. Hoy aquí o en el día del juicio, que te vas a acordar de estas palabras. ¿Qué vas a hacer? Dios te dice hoy, confía, ven a mí. Te estoy dando una oportunidad. Una oportunidad que no tiene que ver con religión. Una oportunidad que tiene que ver conmigo. Jehová, Yahvé, Jesús de Nazareno y el Santo Espíritu Santo, la Trinidad. No te equivoques. No hay tal religión. Hay un Dios que te creó por un propósito y con un propósito. ¿Ok? Yo no te creé para que peques y adores a religiones y sigas dogmas y doctrinas y lleves una vida hipócritamente delante de mis ojos como Dios. Yo no te creé para eso. Yo te creé para que me obedezcas, me sirvas como mi hijo y des frutos ahí en ese mundo caído y glorifiques mi nombre. Hermanos, como todos los días el Espíritu Santo dice, búscame mientras puedo ser allá, no porque me voy, sino porque esta noche puedo venir a buscarte. Si tú no tienes tus cuentas arregladas conmigo, vas al infierno. Buenas noches.